Bienvenida al canal Adiós Interior. Yo soy Victoria Jensen, soy la fundadora y hoy te voy a contar qué es Dios Interior, qué es esto, quién soy yo que está detrás de todo esto. Porque hace ya casi 2 años que abrí este canal, fundé Dios Interior, con la idea de compartir las herramientas que en su día a mí me cambiaron la vida. Yo hice una transformación muy grande, mi vida no tiene nada que ver cómo era antes a cómo es, a cómo es ahora. Y todas estas herramientas que cambiaron mi vida son las que empecé a compartir con vosotras en el canal. A día de hoy ya somos una comunidad muy grande, cada vez se va haciendo más grande y creo que va a ser imparable. Así que hoy quería compartiros mi historia porque sí, porque yo no nací sabiendo todo lo que os comparto, ni siempre he sido así. A día de hoy sí que me considero una guía y me encanta cogerte la mano a ti que estás al otro lado, a todas las chicas que me acompañáis, que compartís vuestras experiencias conmigo y que estáis cambiando vuestra vida conectando con vuestra energía femenina. A día de hoy puedo ser esta guía porque yo encarno mi energía femenina y he trabajado mucho en esta faceta de mi vida. Pero esto no siempre fue así, ni muchísimo menos, ni de lejos. Antes era una persona completamente diferente a la que soy ahora y gracias a Dios, porque si no lo hubiera sido, nunca hubiera descubierto todo lo que hoy te puedo compartir. Hace 2 años, como te digo, decidí fundar Dios Interior después de tener un gran despertar, llámalo despertar espiritual, llámalo, no sé, yo le llamo reconexión con la diosa, cuando volví a conectar conmigo, con mi esencia que permaneció dormida durante muchos años. Muchas veces, a día de hoy, cuando comparto tips o algunas de vosotras me escribís, podéis pensar, o a lo mejor porque nunca hablé de mi historia en profundidad como voy a hacer hoy, podéis pensar que esto simplemente es algo que me he inventado o que he sacado de algún libro, pero no es así. Son cosas que he ido aprendiendo durante muchos años y poniendo en práctica y las comparto con vosotras porque sé que tienen una efectividad increíble. Como te digo, hace muchos años, aunque hoy mi pasión es guiar a mujeres a encontrar su energía femenina y a conectar con su poder interior, a dejar de sentirse inseguras y sobre todo me apasiona enseñarte cómo dejar de vivir en un estado de supervivencia constante, porque así era como yo vivía antes, en un estado de supervivencia constante y de estrés. Por empezar por algún lado, porque no sé por dónde empezar, tampoco me quiero ir demasiado por las ramas, pero yo desde pequeña he sido una niña con mucha sensibilidad, también como me contáis muchas de vosotras que formáis parte de la comunidad. Y bueno, siempre he sido una niña con mucha sensibilidad, muy sensible y he crecido en una familia donde la energía femenina como hoy la conocemos estaba completamente bloqueada. Yo no recuerdo, ahora que soy adulta, de pequeña que sea algo que a mí me enseñaran en mi familia materna, mi madre, mi abuela y tal, básicamente por desconocimiento, el trabajar con tu propio poder personal y sobre todo conectar con tu cuerpo. Yo, como te digo, era una niña muy sensible, también muy tímida y muy introvertida. Me daba mucho miedo, no miedo, sino me daba más vergüenza socializar, tener amigos. Era la típica que tenía una amiga, que aún la conservo a día de hoy, pero una amiga, no me gustaba mucho relacionarme con mucha gente. Siempre era como muy abstraída y me gustaba mucho vivir en mi mundo interior. Y también era una persona muy curiosa que me gustaba descubrir cosas por mí misma. Desde muy pequeña y conforme fueron pasando los años, se fue apagando, por así decirlo, esa cualidad por, como nos pasa a muchas, ¿no? Por programación social, por cosas que nos enseñan, por el colegio, el instituto, por la vida en general. Fui perdiendo esa importancia que le daba de muy niña a mi mundo interior, hasta que, llegó mi adolescencia, acabé el colegio, demás, y yo ya estaba completamente alejada de lo que era el deseo interno de mi alma, de mi espíritu. Me guiaba mucho por inercia, por lo que me habían enseñado mis padres o en el colegio o mi entorno. Estaba muy condicionada por mi entorno, ya sea pues por la infancia que había tenido, donde había vivido, mis abuelos, por todo en general. Muy condicionada y eso me llevó a, cuando acabé el instituto, acabé mis estudios, ya cumplí 18 años, no saber absolutamente ni dónde estaba parada ni hacia dónde quería ir.
siempre tuve una gran conexión con todo lo que es el mundo del arte, la espiritualidad, pero era algo que siempre había, digamos, como que enterrado, porque a lo mejor en mi entorno en ese momento tampoco nadie le da importancia, tampoco estaba, digamos, tan a la vista como a día de hoy lo que es desarrollo personal y todo esto. Bueno, en ese momento, cuando cumplí 18, enterré por completo toda esa parte mía, todo ese mundo interior que tenía, curiosidad y tal, y simplemente actué en piloto automático, por inercia, por programación social, a la vida que se suponía me iba a hacer feliz y a dar seguridad. Fue cuando empezó una de las etapas que más duraron de mi vida, que más tiempo tardé en cambiar, que fue cuando empecé la universidad. Estudiaba Derecho y también durante todos los años que estudié la carrera, para pagarme los estudios, porque yo vengo de una familia muy humilde, para costearme los estudios, pues trabajaba. Tuve muchos trabajos desde que era 16 años, 17, hasta que hice el cambio de vida. Pero mientras estudiaba, el mayor tiempo donde trabajé fue por la noche. Entonces, durante muchos años, mi vida se resumió a trabajar una carrera en la que realmente el derecho a mí nunca me apasionó, tampoco me decía nada, no era una cosa que era mi sueño ni yo quería ejercer, un poco por condicionamiento, estudiar una carrera que tenga salida, algo que haga feliz a tus padres, algo que yo que sé que te dé una supuesta estabilidad. Mil cosas que ya podéis imaginaros. Eso, estudiando Derecho y trabajando en la noche durante muchísimos años, y mientras tanto mi mundo interior cada vez se iba deteriorando más y más y más y más y más, porque mi infelicidad, el estar tan alejada de mis verdaderos deseos y de mi propia alma, porque yo no escuchaba en absoluto lo que quería hacer. Yo simplemente me levantaba cada día, iba a la universidad, luego salía a la universidad, me iba a trabajar, volvía a mi casa a las 5 o 6 de la mañana, dormía 2 horas, me volvía a levantar, y así yo todos los días. Entras en un momento en el que actúa tan en bucle y tan en piloto automático por sobrevivencia, por sobrevivir, porque si no, por supervivencia, porque si no lo hacía y cambiaba, yo sentía que mi vida corría peligro también, el entorno de ese momento, obviamente por desconocimiento. Lo que me aconsejaban era que siguiera ese camino, que pues hay que estudiar una carrera, luego trabajar de una carrera que has estudiado, luego casarte, tener hijos, toda esa programación social que nos meten desde muy pequeñas en la cabeza. Yo la tenía muy a flor de piel y me la tomaba muy en serio en todos, te diría, de mis 20 hasta casi mis 30. Entonces, esa etapa donde se suponía que yo tenía que estaba haciendo lo que me iba a hacer luego feliz, fue la etapa que completamente me llevó a estar en mi sombra. Como te digo, prácticamente no tenía tiempo para mí. Estudiaba y trabajaba todo el día, cuando volvía a casa era de madrugada, era muy de noche. Todo esto se juntó con que mi entorno empezó a volverse cada vez más turbio, mis amistades eran cada vez peor, las relaciones que tenía con los chicos eran cada vez peor, porque me rodeaba de un entorno en la noche, un ambiente turbio, gente con malos hábitos, alcohol, drogas, todo eso me llevó, y doy gracias que yo siempre he sido muy anti sustancias y no me he metido en nada de eso, pero todo mi entorno era así. Entonces eso me empezó a hacer normalizar ese ambiente y el estilo de vida que yo tenía. Entonces llegó un momento en el que era completamente infeliz, tenía una relación, me enamoré de una persona de la cual yo era el segundo plato, me empecé a sentir vacía porque no me sentía elegida por esa persona en ese momento. Mientras tanto ocupaba mi tiempo teniendo que ir a estudiar a un sitio donde no quería ir, vivía en una ciudad donde no quería tampoco vivir, estaba alejada de mi familia. También cuando salía de estudiar me tenía que ir a trabajar hasta las 5 o 6 de la mañana, volvía muerta a casa de trabajar, de estar hasta las tantas sirviendo copas en bares, en discotecas. Bueno, era como todo el ambiente muy turbio y de repente empecé a sentirme cada vez más triste, cada vez tenía menos ganas
de levantarme de la cama, cada vez tenía menos ganas de quedar con mis amigas, porque mis amigas de ese momento y amigos, tenía un grupo de amigos súper grande porque tenía mucha vida social, nunca estaba sola. Ahora, una de las cosas que más destaco en el canal siempre es la importancia de trabajar tu mundo interior y del tiempo a solas, de cultivar en el tiempo a solas qué haces. De hecho, una de las cosas que siempre enseño es que una diosa en su tiempo libre hace cosas de diosa que te ayudan a crecer. Bueno, yo hacía todo lo opuesto en esta época de mi vida. Mi tiempo libre simplemente lo rellenaba quedando con cualquier persona, que no sé, a lo mejor con una amiga, un amigo que querían tomar un café o una cerveza en un bar. En eso ocupaba mi tiempo, simplemente en rellenar huecos con gente que no me aportaba nada, simplemente por socializar o por no estar sola en mi casa, porque no soportaba estar sola en mi casa, no soportaba estar en silencio, me levantaba muy mal cada día, intentaba cuidarme por otro lado haciendo deporte, pero a la vez tenía una alimentación muy mala, empecé a coger mucho peso porque trabajaba por la noche, comía fatal, comía siempre fuera de casa, luego también fumaba tabaco, bebía alcohol y bueno, toda esa mezcla que me estaba intoxicando tanto mi cuerpo como mi alma y lo que yo quería, toda esa vida que tenía, me llevó a quitarme las ganas de hacer absolutamente todo. Llegó un punto, así pasaron los años, así estuve bastantes años, y en un momento en el que yo empezaba como a decir, esto no quiero que sea mi vida, pero tampoco lo tenía claro, tenía así como pequeños atisbos, se me ocurría pedir consejo a gente a lo mejor de, no sé, mis amigas o el entorno de ese momento y era gente que tampoco vivía la vida de sus sueños. Entonces esa gente pues veía perfecto que yo siguiera en piloto automático, cosa que obviamente no culpo, pero lo que te quiero decir es que estaba muy influenciada y en ningún momento me paraba a escuchar realmente qué estaba haciendo y hacia dónde iba caminando. Hacia una vida que supuestamente luego me iba a dar felicidad. Confiaba en eso, confiaba en que cuando acabara la carrera y cambiara de trabajo iba a poder tener una vida que supuestamente me iba a hacer feliz, que eso me iba a salvar, pero ya te adelanto que nada más lejos de la realidad. Después de muchos años estar así sacrificándome, trabajando muchísimo, llegó un punto en el que se me juntaron varias cosas, que fue terminar mis estudios, empezar en un trabajo en el que no me sentía nada valorada porque me sentía utilizada, no me sentía a gusto, me sentía muy mal cuando volvía a mi casa. Se me juntó paralelamente mi vida personal con que tenía amigas que tenían mucha depresión, eran muy negativas, quedaba con ellas y volvía a mi casa y tenía ganas de echarme a dormir porque me chupaba la energía esa gente. Luego también tenía en ese momento una pareja que iba obviamente acorde, o sea, si toda mi vida, si todo mi entorno, toda mi vida de ese momento no me gustaba nada, ni mi interior tampoco, obviamente se reflejaba también en mis relaciones. Entonces estaba con un chico que mi relación era muy tóxica, peleas, gritos por parte de uno, de otro, faltas de respeto y sobre todo yo me daba cuenta de que buscaba en la otra persona una vía de escape o un desahogo con una persona que tenía unos hábitos muy malos, mala influencia. Yo a su vez alimentaba eso sin exigiéndole demasiado a una persona que no estaba en la vibra que yo quería tener o que quería cambiar en otra persona. Entonces, en resumen, una relación muy tóxica. Acabé los estudios, conseguí un trabajo en el que me sentía todavía peor por con quién trabajaba, el ambiente en el que me movía. A su vez seguía trabajando en la noche para seguir pagando el piso donde vivía, porque compartía piso con unas chicas, pagarme la luz, el agua, la ropa, todo. Y a su vez mantenía esta relación con una persona que era una persona que tenía unos hábitos muy malos, muy alejados de cuidarse a sí mismo y era todo muy triste. Y todo era un completo desastre. Todo era un completo desastre.
Llegó un momento en el que ya no me quería ni levantar de la cama y tuve una situación en un trabajo en el que me sentí completamente mal, denigrada, usada, me sentía usada por mi pareja, sentía que mi pareja solo quería estar conmigo en ese momento para pasar el tiempo cuando no estaba con sus amigos. Y yo me sentía, por primera vez, me hacía la pregunta cuando me levantaba por las mañanas de, Victoria, ¿esto es la vida que tú de pequeña soñabas? Y ahora que te lo cuento, lo veo como, joder, cuántos años tardé en darme cuenta. Pero en resumen, lo que te quiero decir es que gracias a Dios que pasó todo eso y que tenía en ese momento a esa pareja tan tóxica con la que discutía a diario, con la que no soportaba estar, pero a su vez estaba como en un ciclo vicioso metida con esa persona. Luego, gracias a Dios que di con un trabajo que me hizo realmente sentirme incómoda y mover ficha, porque realmente toda esa incomodidad que me estaba generando yo misma, a mí misma, por no escuchar mis deseos y lo que yo quería, no era que nadie me estuviera obligando, era yo misma. Si no hubiera pasado eso, hoy no te estaría hablando aquí y no te estaría hablando la Victoria que te habla, que no es la misma de ese entonces. Un día, recuerdo como si fuera hoy, salí, trabajé por la noche, volví a mi casa al día siguiente, casi de día, me levanté con dolor de cabeza, me encontraba mal. Ese día luego trabajaba en otro sitio por la tarde. Esa noche cuando salí del otro trabajo me fui a cenar con mi pareja de ese momento y recuerdo como en la cena yo intentaba como buscar apoyo y explicarle que ya no me estaba sintiendo a gusto con la vida que tenía, que buscaba hacer un cambio, que pensaba que la vida no era eso que me estaba pasando. Y recuerdo cómo tuvimos una discusión muy fuerte en la que cada uno se levantó y se fue al restaurante por separado. Era ya por la noche, eran, no sé, las 12, 1 de la noche. Y recuerdo cómo me fui andando al piso donde vivía, pensando que era una porquería la vida que estaba creando para mí. En ese momento, o sea, justamente unas semanas antes, había empezado a escuchar podcast y a leer algún libro de desarrollo personal que me había prestado la hermana de una amiga y ya era como que alguna idea ya me hacía ruido. Y salí de la cena con mi novio, me iba a mi casa llorando, arrastrando los pies cuando caminaba porque parecía un ente y pensaba, ¿qué estás haciendo, Victoria? O sea, la vida no puede ser esto solamente. Y realmente sentí en ese momento que mi vida corría peligro. Y es paradójico porque había estado viviendo durante todos esos años en estado de supervivencia, sin pararme a escuchar lo que quería, o con quién estaba, o sin pararme a mirar a mi alrededor qué tipo de entorno y vida profesional y personal estaba construyendo. Seguía en estado de supervivencia y es curioso porque en el momento en el que realmente vi en peligro mi supervivencia y mi ser, porque pensé literalmente cuando iba andando, pensaba, como siga así, es que me voy a suicidar o no quiero vivir así, no quiero levantarme cada mañana, tampoco quiero entrar en una depresión fuerte por cosas que yo misma estoy provocando en mi vida. Y ahí tuve una epifanía de sentir que mi vida corría peligro y de decir, no sé, o sea, de decir cómo es posible que me ponga en peligro y sobre todo, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Para quién si no para mí? Y ese día volví a casa, me acosté
y aún todavía me acuerdo que al día siguiente me desperté, ni me desmaquillé ni nada, me fui a la cama, me desperté con el maquillaje todo corrido, los ojos hinchados de llorar el día anterior. Y recuerdo que ese día tenía el corazón encogido de decir, es que como no hubo un cambio me va a dar algo, todo a mi alrededor se estaba como desmoronando, toda mi realidad. Y fui al baño, me miré al espejo y me acuerdo como si fuera hoy que dije, he tenido suficiente. Es suficiente, Victoria. Y en ese momento me di cuenta que tenía que volver a coger mi vida, tenía que sacar el coraje, tener el coraje de decir, quiero coger mi vida de nuevo por mi mano, como la niña que era pequeña, introvertida y que jugaba. Quiero volver a sentir eso, volver a sentir disfrute y paz. Y no sentir que estoy luchando, ¿no?, por vivir. Y en ese momento algo mío hizo clic. Hizo clic y fue muy curioso porque al día siguiente quedé para tomar café con una de mis mejores amigas que era una de las pocas personas en ese momento que no tenía nada que ver con el entorno de aquel entonces. Era una amiga que viajaba muchísimo, vivía en el extranjero y justo estaba en la ciudad esa semana visitando a su familia. Y entonces quedé con ella para tomarme un café y me acuerdo que le expliqué todo lo que sentía y le dije, siento realmente que he tenido suficiente. O sea, siento que es ahora el momento de no sé, de destruir esta versión y de construir una nueva. No sabía cómo, no sabía qué quería, no sabía qué era lo que me faltaba. O sea, en ese momento no sabía lo que era la energía femenina, el desarrollo personal, no sabía nada. Pero sabía que había empezado la búsqueda de algo que me faltaba. Y quedar con mi amiga en ese momento fue clave porque le expresé todo lo que sentía y era la única persona de mi entorno que tenía otra mentalidad. Ella ya estaba muy metida en el desarrollo personal en ese momento, leía mucho, hacía cursos y recuerdo que era la única persona en ese momento que a la que le conté cómo me sentía me entendió. Y después de esa charla con ella, que aún me abrió todavía más los ojos, siempre le estaré agradecida por aquella charla. Recuerdo que fui a mi casa y parece una locura, pero el clic ya estaba hecho. Propuse que esa versión que estaba frente al espejo, esa versión que se había levantado con el maquillaje corrido de llorar, de volver a las 5 de la mañana a trabajar en un sitio que no quería, en un ambiente que no quería, con gente bebida y pasada de rosca. En ese momento me propuse destruir esa versión que me estaba matando para construir de cero, desde los cimientos nuevos y sólidos, otra versión mía. Lo que te digo, no sabía ni cómo, pero sabía que empezaba un viaje. Nunca mejor dicho, porque después de la charla con mi amiga y después de meditar durante varios días en mi casa, los días posteriores a eso, realmente no hablaba con nadie, no contestaba mensajes, necesitaba pensar, limpiar mi mente y lo que hice fue dejarlo absolutamente todo. Me compré un billete de avión para viajar una semana después. Fui a casa de mis padres a contarles que había tomado la decisión de irme una temporada a vivir fuera, busqué un trabajo en el extranjero, les expliqué que no estaba bien, bueno, obviamente no. Cuando me vieron en el estado en el que estaba, depresivo, pues
lo entendieron, tampoco tienen por qué, o sea, los familiares al final tampoco tienen que entender todas las decisiones que tomas y cada paso que das porque tampoco están en tus zapatos. Dejé el trabajo, decidí que no quería tener nada que ver con ese entorno, ni con ese trabajo, ni con ningún trabajo de los que tenía, ni con el chico con el que estaba, ni nada. Y decidí que era momento de morir y de volver a nacer. Ahí empecé a construir la Victoria que te está hablando hoy. Ahí empezó un viaje muy grande a nivel interno mío. Me fui, como te digo, a otro país y ahí empecé primero a aislarme porque necesitaba hacer como un reset total, un reinicio completo de mi vida, y empecé a leer en mi tiempo libre. Tenía un trabajo en el que trabajaba a media jornada por las mañanas, entonces tenía todas las tardes y fines de semana libres. Entonces lo que hacía era comprarme libros e irme a caminar a la montaña. Busqué un sitio de naturaleza donde irme porque necesitaba vivir en una ciudad antes, noche, un escenario que no quería esta vez, entonces busqué lo opuesto. Y al vivir en la naturaleza y al estar sola tanto tiempo, me empecé a comprar muchos libros, me iba a caminar y me sentaba en cualquier lugar de naturaleza, al lado de cualquier árbol, en cualquier río. Y empecé a leer. Empecé a leer cosas que buscaba o que pensaba que me iban a dar una respuesta. Empecé a leer libros de desarrollo personal, de cómo ganar confianza, de cómo cambiar mi entorno, de cómo cambiar mi mentalidad de pobreza a una mentalidad de abundancia. Empecé a leer cosas que en mi puñetera vida había leído antes. Yo solo leía cosas de la carrera, no leía conocimiento para mejorar mi vida realmente. Y cuando empecé a leer eso y empecé a poner en práctica ejercicios que iba aprendiendo, empecé en mi tiempo libre a ir a cursos, a ir a retiros, a cada vez formarme más y más y más. Mi vida empezó a cambiar por completo. Todo el dinero que ganaba, que no era mucho, pero todo lo que ahorraba en ese momento, me lo gastaba en libros y en cursos. Todo. No me compraba ni ropa, no me iba a la peluquería. Me empecé a obsesionar con trabajar en todas las partes como que rotas que sentía que tenía, todo aquello que sentía que tenía que reparar. Pensé que era el momento y que me decía Victoria, es ahora o nunca, es ahora o nunca, es ahora o nunca. Y había momentos en los de debilidad o en los que pensaba que por entorno o por la gente gente de mi pasado que me preguntaba por mi vida y me hacía sentir como que estaba equivocada. Por momentos me hacían dudar, pero cuando volvía a sentarme sola y volvía a integrar lo que estaba aprendiendo y a mirarme al espejo otra vez, me decía, no estás equivocada. Ahora no estás equivocada. Y gracias a empezar a escuchar cada vez más mi intuición y de también trabajar muchísimo mis habilidades y mi conocimiento, cada vez empecé a tener más confianza. Cada vez empezó a darme menos miedo salir de mi zona de confort. Cada vez empecé a rodearme de gente mejor. Gente más buena, con buen corazón, sin maldad, sin hábitos tóxicos incluso. El entorno de ese momento, en el país en el que estaba, ni siquiera veían televisión, solo leían, eran vegetarianos, comían súper sano, meditaban. O sea, todo el entorno negro que tenía antes se pasó a un entorno completamente transparente en ese viaje, y una vez más pude ver cómo el reflejo de mi trabajo interior se estaba reflejando cada vez más y cada vez con más brillo en mi exterior. Eso fue clave porque empecé a ver en mi realidad y en mi entorno cambios y consecuencias de todo lo que estaba aprendiendo. No era que solamente ya me sentía yo mejor o más segura, o por ejemplo había eliminado la ansiedad, porque yo antes vivía con ansiedad. También es verdad que bebía todos los días un montón de cafés, fumaba tabaco, iba corriendo de un lado para otro, no dormía, comía fatal, comía comida procesada y vivía en un estado de ansiedad constante. Yo era la típica antes, cuando vivía en la ciudad y en mi vida anterior antes de hacer este viaje,
que me iba a dormir y me levantaba a las 2 horas, a las 3 con taquicardia, tenía que tomar diazepam, tranquilizantes, pastillas, si no, no podía dormir. O sea, eso era un infierno. Y cuando realmente en este viaje me di cuenta que la ansiedad, prácticamente además sin darme cuenta, fue como que se fue desvaneciendo, había desaparecido cuando yo me empezaba a levantar por las mañanas y me miraba al espejo y me sentía nueva, me sentía limpia, me sentía fuerte. Ahí todo lo que estaba aprendiendo empezó a reforzarse muchísimo más. Y también todo lo de mi alrededor, lo de mi antiguo entorno y la gente que también venía y me hacía dudar de mi nueva identidad que estaba creando, rápidamente se esfumaba, porque cada vez estaba más alineada a mí y cada vez tenía más seguridad en lo que quería y hacia dónde me dirigía, y sobre todo en los valores. Aparte, cuando tú empiezas a hacer cambios y a cambiar el entorno y tu vida y la forma, cambias incluso la forma de hablar, de expresarte. Yo cambié hasta la forma de vestirme. De hecho, cuando volví a ese viaje, la gente de mi antiguo entorno que me veía se reía de mí porque me decía que parecía un Buda, porque iba con vestidos largos, con el pelo largo, y antes iba con zapatos de tacón y con ropa de oficina y con americana y con vestido súper apretado, y empecé a vestir muy extendida, con ropa suelta, con vestidos, con pendientes, me maquillaba más, me reía más, me brillaban los ojos. Y esa gente se reía, pero lo que te quiero decir es que cuando ya trabajas tanto en ti en un momento, ya al final te la suda, te la sopla. Y incluso que otras personas no lo aceptaran, me reafirmaba más en que el camino que estaba siguiendo era el correcto, porque que incomode a otros también es buena señal, depende a quién incomode. Y así empezó. También una de las experiencias que más me cambió la vida en ese momento fue, como te contaba antes, que empecé aparte de leer, a ir a un montón de retiros. Pasé muchísimo tiempo en la naturaleza, viví en la montaña, empecé a hacer deporte en la montaña, cada día salía a caminar 1 o 2 horas, e hice incluso hasta una maratón en la montaña. Me fui sola a acampar una semana y pasé mucho tiempo conmigo, y realmente fue un momento de sanación clave para mí. Y después siempre me di las gracias durante meses posteriores a todo eso. En ese momento, cuando me pasó todo esto, descubrí la energía femenina, porque esto es una parte importante, porque si no, hoy no habría fundado Dios Interior. Y es que después de todo el trabajo de desarrollo personal, autoestima y demás, quería todavía profundizar más, y empecé a formarme con mentoras, con mentoras que hacían tanto coaching como desarrollo personal, como terapia chamánica. Me empecé a interesar como en diferentes áreas, digamos, que mezclaban todo, y fui tomando de cada una lo que a mí me servía y lo que ponía en práctica y funcionaba. En ese momento, cuando empecé a indagar más y a descubrir la energía femenina, concretamente fue en este viaje que hice. Tuve una experiencia en un monasterio budista donde estuve conviviendo con monjes. Eso cambió mi vida por completo. De hecho, lo conté en otro vídeo, un tatú que tengo aquí, que es un mantra, es un mantra tibetano, es Om Mani Padme Hum. Era un mantra que me decía siempre una mujer que vivía en esa isla de los monjes, y me dijo que no me olvide de ser compasiva, sobre todo conmigo misma, porque le había contado mi historia, y por eso me tatué este mantra al volver. Todo eso me hizo desbloquear y quitarme un montón de capas que tenía encima, y fue cuando llegó a mí la energía femenina, la energía masculina, el trabajo con tu propia energía, el trabajo con rituales que va más allá de lo mental. Yo había trabajado mucho lo mental, pero necesitaba como la última vuelta de tuerca, de decir, vale, necesito, ya sé un montón, tengo un montón de conocimiento que he integrado y practicado, ahora necesito ponérmelo, o sea, ponerme el traje, digamos, de esta nueva Victoria, y realmente saber utilizar estas herramientas en mi nuevo mundo, en mi nueva realidad. Y hice varias formaciones más, con más mentoras, y ahí fue cuando acabé de dominar la energía femenina y de darme cuenta que era la herramienta que me faltaba para acabar de desbloquear por completo
ese bloqueo que había ido, esa capa que había ido como tapando desde pequeña de creatividad, amor propio, intuición, placer. Yo, hasta que no empecé a trabajar con mi energía femenina, que fue en ese viaje, a finales de ese viaje, mi placer estaba completamente bloqueado. Yo era una persona que nunca en mi entorno, ni en mi niñez, ni en mi adolescencia, ni luego de adulta con mis amigas o en el entorno de ese momento, nunca habíamos hablado o había tenido una educación, digamos, o me había informado sobre el placer propio, la intuición, conectar con tu cuerpo y demás. De hecho, las últimas relaciones que había tenido antes de dar ese cambio con la antigua versión mía, tenía completamente sacado de mí el placer. Mi placer estaba completamente bloqueado. No podía tener un orgasmo con mi pareja, no disfrutaba, era muy mental, estaba siempre pensando en otras cosas o preocupada por otras cosas. Estaba completamente desconectada de mi cuerpo y eso me hacía también estar desconectada de mi energía femenina, por supuesto, de mi creatividad y de todo lo que es intuición y guiarte por tus sentidos y por tu alma. Como te digo, al final de este viaje conocí la energía femenina, empecé a profundizar en ella y aprender herramientas de rituales, herramientas de chamanes, de mentores, de todo un montón de personas que me inspiraron y me guiaron. Hoy puedo decir que tengo las herramientas para trabajar en mi día a día, porque es algo que nunca se acaba, siempre sigo trabajando y hoy mismo lo comparto con vosotras. Y realmente cambió mi vida por completo. Después de eso, después de ese viaje, cuando volví a España, donde estoy viviendo ahora, como te digo, mi entorno de antes se reía, mis padres no entendían nada, yo había decidido hacer un cambio de profesión, quería dedicarme al arte, a la espiritualidad y a divulgar la energía femenina, como hago hoy. Al principio mi entorno no entendía nada, pero ¿sabes qué? Me daba igual. Me daba igual porque yo sabía que era el camino correcto. Y te digo una cosa, cuando tú haces un cambio y empiezas a aplicar, ya sea trabajar tu energía femenina, trabajar en tu interior, trabajar en despertar a tu diosa interior, que tu diosa interior es a veces, como hice yo, matar a tu yo actual y volver a construir tu diosa desde cero, desenterrarla desde que estuvo dormida, a lo mejor de cuando eras muy pequeña. Todo eso, cuando lo haces, tu entorno a lo mejor no te va a entender, pero en cuanto tú tienes determinación y constancia y eres disciplinada, y te digo una cosa, no te va a costar nada ser disciplinada si te empiezas a sentir alineada a ti, porque te va a salir solo, te sale sin esfuerzo, te sale con pasión incluso y no te cuesta. Todo lo de alrededor, aunque al principio parezca que todo está en tu contra, o tus padres, o tu pareja no te entiende, o tus amigos, o lo que sea, todo se va acomodando y se va poniendo en su lugar para impulsarte y abrirte más camino hacia ese camino que eliges. Y también vas a perder a mucha gente por el camino, como me pasó a mí. Yo cambié completamente el entorno, de hecho de ese entorno que te contaba antes de la vida anterior que tenía el viaje, no conservo a ninguna persona, ninguna. Le tengo mucho cariño a muchas personas, pero no conservo a ninguna persona a día de hoy porque sé que no alimentan mi diosa interior. Así que esta ha sido un breve ya no sé cuánto llevo de vídeo, pero ha sido un breve resumen de mi historia y te quería contar qué me llevó a descubrir la energía femenina y a dejar de vivir en ese estado de supervivencia al estado de placer, de joy, de absoluto disfrute, de encarnar tu cuerpo, de mirarte por la mañana al espejo y ver que tu avatar, o sea, la diosa que eres, está más viva que nunca. Te invito, si todavía no has empezado a trabajar en tu diosa interior, que dejes de postergarlo, porque es algo que tarde o temprano acabará ocurriendo y solamente depende de ti. Si estás buscando hacer un cambio interior, exterior, de vida, de pensamiento, incluso de físico, tienes que tomar el coraje, porque nadie lo va a hacer por ti. Antes era la persona de la que te he hablado al principio y ahora soy esta otra que te está hablando a día de hoy. Yo he elegido ser esta y está en tu mano también elegir qué versión
quieres ser tú hoy al otro lado. Y gracias, como siempre digo, de corazón, por haber estado aquí conmigo, por escucharme, por compartir y nos vemos muy pronto. Y bienvenida a Dios Interior una vez más. Namaste.